Por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, vamos a tomar el ejemplo de Felipe y el etíope. En este relato, no solo aprenderemos que el bautismo era parte de la predicación acerca de Jesús, sino que también aprenderemos algo del medio y el modo y la manera del bautismo. El bautismo es un acto cargado de simbolismo. Trae bendición, obediencia, confesión y solidaridad. Felipe se encontraba en Samaria. Entonces se le apareció un mensajero celestial diciendo: Felipe, Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue obediente al llamamiento. Se puso en marcha hacia aquel lugar que el Señor le había indicado. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo la profecía de Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía la profecía de Isaías y le preguntó: ¿pero entiende lo que lees? Él contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? E invitó a Felipe a que se sentara junto a él y le explicara. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿usted sabe si el profeta estaba hablando de él mismo o estaba hablando de alguien más? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio del Señor Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe contestó: si cree de todo corazón, bien puedes. Él respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó a parar el carro, y descendieron Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto, y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. El etíope entendió que Jesús había muerto para que él y toda la humanidad tuviera vida eterna, y le pidió a Felipe que lo ayudara para que Jesús entrara en su corazón. Felipe le ayudó. Además, Felipe le había dicho que cuando una persona se sumerge en el agua, es un simbolismo de que ha aceptado a Jesucristo en su corazón y ha cambiado de una vida vieja a una vida nueva. ¿Qué es el bautismo? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses capítulo 2, versículo 12. El bautismo es un paso de obediencia. Mateo 28, 19 y 20. Es de desobediencia a Dios no bautizarse,
El soldado se identifica por su uniforme. El cristiano se identifica públicamente con Cristo resucitado por el bautismo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. ¿Qué hace el bautismo? Nos salva y perdona de todos nuestros pecados. Esto hace que reciba el don del Espíritu Santo. El que se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como su Salvador ya es salvo y perdonado y ha recibido el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 16. El que se bautiza le declara al mundo que es nueva criatura en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. El que se bautiza termina revestido de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 17. ¿Cómo uno se bautiza? La misma palabra bautizar en el idioma original de la Biblia, el griego, significa sumergir o zambullir. El método bíblico de bautizar es por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Quiénes pueden bautizarse? El candidato apropiado, aquel que se arrepiente de todo. Hechos 8, 35 al 36. Uno tiene que anunciar a Cristo, que es el Salvador del mundo, antes de bautizarse. Mateo capítulo 28, versículo 19. Es decir, tiene que entregarse a Él, recibiéndolo como Salvador y Señor. ¿Quiénes deben ser bautizados? Los cristianos recién convertidos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cómo debemos ser bautizados? Bautizo en griego es la palabra batizo y quiere decir sumergir. El acto de sumergirse bajo las aguas y volver a salir a la superficie es un cuadro que demuestra qué ha sucedido en la vida del creyente cristiano. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Romanos capítulo 6, versículos 2 al 6. Un ejemplo del bautismo, el bautismo de Cristo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando salía del agua, vio abrirse los cielos. Marcos 1:9. ¿Cómo debemos ser bautizados? Debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues esa es la fórmula mandada por Jesucristo. Algunos dicen que debemos ser bautizados solo en el nombre de Jesucristo, tomando como pasaje de Hechos 2:38. Pero en el griego aquí lo que significa en su nombre es bajo la autoridad de Jesucristo, pues hablaba a gente mayormente judía. ¿Dónde debemos ser bautizados? Donde haya suficiente agua. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué debemos ser bautizados? Porque Jesucristo lo mandó. Mateo capítulo 28, versículos 16 y 20. Porque muestra que le amamos. Es esencial que cada creyente en Cristo obedezca este mandamiento de la palabra de Dios. También es esencial obedecerlo a la manera de la Biblia. Jesús dijo: si tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es
el que me ama. Juan capítulo 24, versículo 21. Todos los verdaderos creyentes hemos sido bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Por medio del bautismo ratificamos que aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, Señor y Dios. Isaías 43, 11. El bautismo es la parte del plan de salvación neotestamentario en el cual experimentamos el nacimiento del agua o lavamiento de la regeneración por la misericordia de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 16. En el bautismo crucificamos y sepultamos nuestro viejo hombre que estaba cargado de maldad, a fin de andar en vida nueva. Romanos capítulo 5, versículos 5 y 6. En el bautismo, Dios realiza la crucifixión espiritual y por lo tanto es una señal del pacto de Dios con su iglesia. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 13. Los ejemplos del etíope eunuco, Hechos 8, 26, 40, y del carcelero de Filipo, Hechos 26, 22, 34, indican que el bautismo no es cuestión de tiempo, sino de una conversión completa a Jesús como Señor. Dios escogió a un etíope eunuco para demostrar que el Evangelio no hace acepción de personas y que aunque el hombre estuviera excluido del culto judío, él podía salvarlo por la predicación del Evangelio. Este episodio deja ver claramente que el propósito del Espíritu Santo es ir a todas las etnias de la tierra. Hemos llegado al final de este tema. Gracias por acompañarnos. Espero que sea fructífero para todo el pueblo de Dios. Les habló Nilo Augusto Potter. Dios lo bendiga.